Es quizás en tan corta vida, ¿no es cierto? Imagínense a los 15 años qué podría haber hecho, pero es una síntesis de su ser un chico joven que conoce el mundo de la computación y que por eso pudo, por una parte, recabar por internet muchísima información sobre 136 milagros ocurridos en la historia de la Iglesia, y por otra parte hacer lo que en su principio fue una página web en donde él proponía para el conocimiento de las personas el fruto de estas investigaciones que él hacía, junto a fotos, junto a testimonios, dibujos, explicaciones. Bueno, después eso se plasmó propiamente en una exposición de milagros eucarísticos que tuvo un destino inusitado, porque ya después de la muerte de él, esa exposición se llevó por todo el mundo en paneles, estuvo acá en la Argentina, pero les quiero contar de a poquito. Primero que comprendan que es un milagro, después que comprendan que es un milagro eucarístico, después tratar de entender por qué a Carlos le importaba hablarnos de los milagros eucarísticos y después un poquito entender cómo es esta muestra que él nos dejó como legado, ¿no? Bueno, ustedes saben que nosotros creemos que Dios es el creador, por lo tanto es lo que se llama la primera causa, ¿no? La causa es aquello que produce una consecuencia. Entonces, por ejemplo, hay causas que son normales. Si nosotros ponemos agua en el fuego, bueno, cuando llegue a los 100 grados de temperatura, va a empezar a hervir el agua. Y eso es una causa, que es el fuego, que produce una consecuencia, que es que el agua hierva. Ahora, supónganse que yo pongo una jarra con agua en la mesa, donde no hay fuego, donde no hay ninguna forma de que esa jarra se caliente, y el agua empieza a hervir. Y entonces uno no va a encontrar una causa que pueda producir esa consecuencia. Y entonces ahí empezamos a hablar de milagro, cuando no hay una causa que pueda producir una consecuencia. Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza, me tomo un analgésico y se me va el dolor de cabeza, bueno, el analgésico es la causa de que se me vaya el dolor de cabeza, ¿no? Pero si yo tengo un cáncer espantoso, le pido a San José que me cure y después me voy a hacer una tomografía y encuentran con que el cáncer desapareció y no hubo ninguna operación, ni ninguna quimio, ni ninguna terapia que pudiera producir ese efecto, entonces hablamos de un milagro de San José, porque yo le pedí a él que causara ese efecto de curarme. Entonces, es eso, cuando hay una causa que nosotros no encontramos, hablamos de milagro. Entonces, ¿qué pasa con la Eucaristía? Bueno, la Eucaristía es ya un milagro en sí, ¿no es cierto? Un milagro que hace Jesucristo en cada una de las misas, que es que como Él tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomó vino y dijo, esta es mi sangre, en la última cena, y le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, cada vez que los sacerdotes, que somos los discípulos de los apóstoles, hacemos esto en memoria suya, tomamos pan y decimos, esto es mi cuerpo, tomamos vino y decimos, esta es mi sangre. Es decir, hablamos in persona Christi, hablamos como si fuéramos Jesús. Y ahí se produce un milagro que se llama la transubstanciación. Transubstanciación. Es decir, que cambia la sustancia y permanecen los accidentes.
Es decir, los accidentes ustedes ven y tiene el color de pan, el sabor del pan, tiene el color del vino, tiene el sabor del vino, el aroma del vino, pero sin embargo la sustancia, lo que hay de abajo, sustancia viene de substare, ¿no es cierto?, ¿no? Estar debajo. Lo que está debajo es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros decimos que en la Eucaristía está presente real y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo. Eso es la Eucaristía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se produce el milagro de la Eucaristía en cada una de las misas, nosotros que vemos pan, y cuando el sacerdote nos muestra el cuerpo de Cristo, decimos amén. Si vemos pan, pero como la fe es la certeza de lo que no se ve, estamos ciertos de que es el cuerpo de Cristo, porque creemos en ese milagro, y por eso decimos amén, ¿no es cierto? Bueno, en la historia de la Iglesia ha habido milagros eucarísticos, que son oportunidades en donde la Eucaristía, es decir, este pan que se transformó en la misa y se convirtió en el cuerpo de Cristo, tomó una apariencia en donde se vio algún accidente distinto del pan o distinto del vino. Y entonces se vio carne, o se vio sangre, o se vio el rostro de Jesús, o se vio al niño Jesús. O empezó a latir, por ejemplo, o empezó a sangrar. Y entonces a eso lo llamamos el milagro eucarístico. ¿Por qué llamamos milagro a eso? Y porque no hay una causa que pueda producir ese efecto. Es decir, ¿cómo algo que parece un pedazo de pan va a de repente sangrar? ¿No es cierto? El pan no sangra. ¿O cómo se va a mostrar el rostro de Jesús? ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Quién causa eso? Bueno, eso lo causa Dios. Dios que quiere de alguna manera llamarnos la atención. Porque, ¿qué pasa? Las épocas en donde hay mucha fe, la gente no tiene ninguna duda, tiene la certeza de lo que no se ve. Realmente está Jesús en la Eucaristía. Pero en las épocas en donde hay poca fe, entonces se lo visita poco, se va poco a la misa, se lo venera poco, se lo adora poco, no se tiene quizás demasiada noción de lo que significa la presencia de Jesús, y quizás una persona entra en una iglesia y va a rezar a la imagen de un santo, que en el fondo no deja de ser una imagen, ¿no es cierto?, algo hecho por las manos del hombre, y no va ahí a donde está la lamparita encendida, ¿no es cierto?, la lámpara votiva, que es el sagrario, ¿no es cierto?, el lugar en donde se guarda el cuerpo de Cristo, y que justamente se deja una lámpara encendida día y noche siempre, porque queremos decir, acá está Jesús, acá está vivo Jesús, acá tenemos que ir a verlo. Entonces, algunas veces es porque el sacerdote dudó, otras veces es porque el mundo duda, otras veces no sabemos por qué es que Jesús quiere manifestarse de esta forma, pero en la historia de la Iglesia hay muchas oportunidades en donde Jesús de alguna manera nos dijo a través de un signo exterior relacionado con la Eucaristía: soy yo, estoy vivo, estoy presente, vengan, míranme, cuando rezan, me rezan a mí, yo estoy aquí. Bueno, entonces eso sería un milagro eucarístico. ¿Y por qué le importa entonces a Carlo que
contarnos a nosotros los milagros eucarísticos, porque él vive una gran fe eucarística. Él cree perfectamente. Cuando le dicen el cuerpo de Cristo, él dice amén desde el fondo de su alma, ¿no? Amén significa así sea, ¿no es cierto? Es decir, él cree que Jesús está vivo. Pero algunas veces le es difícil explicarlo a los demás, porque él se da cuenta que en su tiempo muchos no creen. Entonces, él encuentra, pero miren, ¿no es cierto? Es decir, en tal año pasó esto y en tal otro año pasó esto otro. Y hay milagros eucarísticos que son de nuestro tiempo. Y entonces, por eso a él le importaba el contarlo, eso, que la gente se entere, no para que se entere de un hecho histórico, ¿no es cierto?, sino para que se entere de que Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. Bueno, él tiene una historia muy linda con respecto a la Eucaristía, que yo la cuento en otro video, por eso no la voy a repetir, pero él toma la primera comunión muy chico, a los 7 años, por una excepción que le hacen, porque lo ven ya muy preparado. Desde ese día él va todos los días a la misa para recibir el cuerpo de Jesús, trata de ir un ratito antes para prepararse, quedarse un ratito después para adorar esa presencia de Jesús en su corazón. Pero ya a los 11 años, él empieza a decir la importancia que tiene la Eucaristía en su vida, empieza a investigar mucho sobre la Eucaristía, sobre los milagros eucarísticos, le pide a su familia que lo lleve a lugares a donde ha habido milagros eucarísticos. Por internet busca mucha información y entonces empieza a hacer esta página que, ya les digo, le lleva 2 años y medio el prepararla, pero llega a terminarla para lo que era su proyecto, ¿no es cierto?, que después fue agrandado con otros milagros. Bueno, en ese tiempo él se comunicó por internet, por un mail conmigo, porque él había nacido en 1991 y el 8 de mayo de 1992 en Buenos Aires hubo un milagro eucarístico en la parroquia de Santa María. En ese momento éramos 4 sacerdotes, el párroco, Juan Salvador Carlomagno, y uno de esos otros 3 sacerdotes que colaborábamos con él era yo, que estaba recién ordenado. Yo me ordené en el año en que nació Carlos, en 1991. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, adentro del sagrario, 2 pedacitos de hostia que había guardado el párroco en agua para que se diluyeran, porque los había encontrado delante del sagrario. Se ve que se habían caído cuando se pasaron las hostias de un copón al otro. Bueno, se convirtieron en algo que a la vista parecía carne y sangre. Bueno, eso llevó mucho tiempo y en 1999 vino un investigador que dio los resultados en el año 2000 y que determinó que se trataba de un pedazo del miocardio que estaba vivo y herido. Vivo 8 años después de que pasara este milagro, y herido, ¿no es cierto? Es decir, como está el corazón de Jesús resucitado. ¿Se acuerdan que la lanza traspasa el corazón de Jesús cuando está muerto en la cruz? Pero que el corazón de Jesús resucitado, tal cual se lo muestra al apóstol Santo Tomás, o tal cual se lo muestra a Santa Margarita María de Alacoque, el Sagrado Corazón, muestra un corazón que está vivo y por eso tiene una llama de fuego, y por otra parte que está herido, ¿no es cierto? Bueno, entonces estos resultados se los presentan al arzobispo de Buenos Aires, que en ese momento era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco. Y entonces el cardenal viene el 8 de mayo
del año 2000, el 8 de mayo además es la fiesta de nuestra patrona, de la Virgen de Luján, de la patrona de la Argentina. Por eso para nosotros tenía una gran relación la Virgen y la Eucaristía, nuestros dos grandes amores, y los dos grandes amores de Carlo Acutis también. Y entonces él da el permiso para que se muestre el milagro eucarístico, para que se lo venere, nos dice que nos arrodillemos delante del milagro eucarístico, que lo expongamos en una custodia, como se hace con la Eucaristía, que prendamos velas. Y entonces, desde ese día, ese milagro empieza a mostrarse con una catequesis 2 veces por mes y se guarda detrás de una lindísima custodia de vidrio que hace referencia a la túnica de Juan Diego, en donde se imprime milagrosamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí se expone la Eucaristía y detrás de esa custodia, en una caja fuerte que está empotrada en la pared, ahí se guarda el milagro eucarístico de la parroquia de Santa María, ocurrido el 8 de mayo de 1992, y que se expone, ya les digo, 2 veces al mes. Bueno, entonces, como ya les digo, en el año 2000 esto se hace público y él estaba buscando información por internet, y en ese momento yo trabajaba en la conferencia episcopal. Él se comunica por internet conmigo, por un mail, y me pide información acerca de este milagro eucarístico. No recuerdo si fue 1 o 2 mails, pero sí recuerdo la sensación que me quedó de qué joven tan extraordinario, ¿no es cierto? Tan jovencito, porque era una criatura, ¿no es cierto? Tendría en ese momento 12 años cuando se comunicó, en el año 2003, yo supongo, y tanta devoción, y pensé, este chico va a ser sacerdote, pero me equivoqué, no llegó a ser sacerdote, pero miren, ha llegado ahora a ser proclamado por la Iglesia beato. Y bueno, y entonces él organiza esta muestra de los milagros eucarísticos, en donde, ya les digo, está contado también el milagro eucarístico de Santa María. Después, pues, cuando él ya muere, se agregan, ¿no es cierto?, otras cosas que pasaron después en la iglesia, y entonces después ya esas imágenes que al principio se veían solamente en la página web se convierten en paneles. Esos paneles empiezan a mandarse para todo el mundo, porque es muy fácil bajarlos de internet, imprimirlos. Bueno, y en ese momento también yo me comuniqué para traer la muestra de los milagros eucarísticos a la Argentina, porque coincidió con el año de la Eucaristía, y entonces queríamos aprovechar para mostrar en muchos lugares los milagros eucarísticos, y así lo hicimos, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, tenemos esas grandes láminas que las hicimos plastificar para que pudieran llevarse a distintos lugares con mayor facilidad, y fueron a muchos lugares. Y ahora, con la beatificación de Carlo Acutis, bueno, esas láminas que en un momento habían quedado archivadas, porque, bueno, como son las cosas que en algún momento nos llenan de entusiasmo y después se va apagando ese entusiasmo, bueno, ahora volvieron a rodar, volvieron a ser pedidas, así que, bueno, completamos con algunas que se fueron perdiendo en tantas idas y venidas, y ahora de vuelta están rodando por el mundo. Así que fíjense, ¿no es cierto?, lo que es un santo, ¿no? Porque evidentemente cuando nosotros hacemos un acto, nunca sabemos todas las consecuencias que puede tener ese acto. Y cuando él quizás querría contarle un poquito a los chicos de su tiempo, ¿no es cierto? Miren que realmente está Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Bueno, nunca se habrá imaginado
todas las consecuencias que iba a tener esto y hasta los lugares del mundo donde iba a estar expuesto. Estuve expuesto en el santuario de Lourdes, en el santuario de Fátima, en el santuario de Guadalupe, en tantos lugares en el mundo estuvo esa catequesis que él pensó para que nosotros recuperemos esa conciencia de que Jesús está realmente vivo, realmente esperándonos ahí en la Eucaristía. Así que bueno, otro de los secretos de este nuevo beato, de este jovencito, pero que evidentemente veía más allá de lo que vemos nosotros, ¿no? Y entonces se daba cuenta qué importante es contar esto, que por eso Dios hace los milagros eucarísticos, ¿no es cierto? Es decir, por eso Dios se manifiesta de esa forma, por eso lo hace en nuestro tiempo, por eso lo hizo acá en Argentina en 1992 y en muchos otros lugares en el mundo, incluso más cercanos en nuestro tiempo, y por eso evidentemente Jesús quiere que lo descubramos, que lo redescubramos, que nos demos cuenta que está ahí vivo esperando que nosotros también vayamos vivos a adorarlo, a reconocerlo, a presentarle nuestro corazón, porque Él ahí está presentándonos su corazón, que está vivo y que está herido por nuestros pecados y sobre todo por nuestra indiferencia. Así que bueno, vamos a comprometernos a mirar por internet, ¿no es cierto?, la muestra de los milagros eucarísticos de Carlo Acutis, y vamos a comprometernos sobre todo porque poco importa el ver esa muestra, sino que lo que más importa es que lo descubramos en el sagrario de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, en la misa de la iglesia que